Estos son los goles de Susanense, campeón del Clausura 2024. Comienzan con Diego Armando Díaz, siguen con Diego Armando Díaz, siguen con Diego y van a terminar con Diego, que hizo 18 y este fue el primero, justamente el 25 de agosto del 2024 para empatar el partido ante Americano. Un compromiso que había comenzado ganando desde temprano el conjunto de Carlos Pellegrini, pero que gracias al chaqueño pudo dar vuelta y convertir entonces los 4 goles de Susanense. Este sin dudas el más lindo del partido, pero sin dudas dentro de los 3 mejores goles del campeonato, porque Diego Armando Díaz la para de pecho, la acomoda con la cabeza, deja que pique y la pone contra el travesaño para que pique en la línea, pegue en el travesaño y entre para que los hinchas se agarren la cabeza y no puedan creer lo que hacía en ese domingo fresco por la tarde, pero que le ponía todo el calor el chaqueño, que hacía este verdadero golazo para la locura de Susanense y para dar vuelta el partido. En cámara lenta se va a poder apreciar mucho mejor lo que hizo el hombre de los frentones, que de pecho, de cabeza, con un pique y en el sobrepique de la segunda vez la pone en el ángulo para que pique, pegue en el travesaño y entre y coloque entonces el 2-1. No se iba a quedar con las ganas de los golazos porque iba a convertir otro. Le engancha al defensor, le engancha al arquero y define para el 3-1 parcial. El 3-1 que era todo de Diego Armando Díaz. Con el festejo con quien le dio la habilitación, Diego Flemati, que le pasa la pelota y le dice: toma Diego, hacelo vos, y hace todo. Engancha una vez, engancha otra y vuelve a convertir otro tanto ante el Polanco. Cámara lenta, ahí quizás algún offside de Diego Flemati que en línea no levanta, pero poco le importó a Díaz, que iba a buscar esa pelota para convertir el tercer tanto. En un partido que hizo 4, fue el que abrió entonces este torneo apertura para el equipo que dirigía en ese momento Cristian Venezia. Era el 4º tanto el que vamos a ver ahora. Ahí está la jugada de Americano que intentaba salir, presionaba el chaqueño, definía sobre la salida del arquero y ponía entonces el 4º tanto. Ganó Susanense en la primera fecha ante Americano, lo hizo 4-2 y ya empezaba a sumar de A3 el equipo de Cristian Venezia. No hay goles de la fecha 2 porque empató ante Piamonte 0-0 en el Internacional, un partido recordado por lo que hizo la hinchada de Susanense en el Miguel Ángel Bortolini. Pero sí nos vamos al Juan Carlos Drueta, donde llega el gol de Juan Pablo Flores en el segundo tiempo. ¿Y qué digo gol? Fue un golazo, el del oriundo de Morteros, que la clavó en el ángulo cuando el partido estaba cerrado, cuando el partido estaba 0-0 y Juventud Unida aprovechaba algunas situaciones pero no podía meterla. Sí la metía Juan Pablo Flores, que controlaba de pecho, se sacaba algunos metros y se acercaba a la red para colocarla en el ángulo y gritar el 1-0 en esa fecha 3. Primer gol de un jugador que no sea Diego Armando Díaz, que era el propio Díaz quien iba a convertir el segundo tanto. Devolución de Ábalos, engancha en el área y definición al primer palo para el chaqueño, que ponía entonces el 2-0 y sumaba 7 puntos sobre 9 el equipo de Cristian Venezia. Otra victoria más, en este caso la primera como visitante en el torneo clausura. Lo vemos nuevamente, el pase de Ábalos, el enganche taca y a Troden metía el gol Diego Armando Díaz para el 2-0 de Susanense. Iba a convertir 3 goles en este partido el chaqueño, que ponía nitro y esperaba el pase de Ábalos. Otra habilitación de Ábalos para Díaz, que convertía el 1-0. Y en ese entonces ya sumaba 6 goles en lo que iba de este torneo clausura, de 7 convertidos por su propio equipo. Tenía 6 de 7. Ahí vemos nuevamente el enganche cerca del área chica y el primer tanto del partido.
Iba a aumentar la cuenta el propio Diego Armando Díaz con una muy buena jugada por parte de Leguizamón, que lo dejaba solito y solo el 9, definía el primer palo y convertía de esta manera. Si antes le dije que tenía 6 de 7, 7 de 8, porque Leguizamón se la dejó servida al 9, que enganchó y antes de entrar al área definió el primer palo para lo que fue entonces el 2-0. Estos dos goles fueron en la primera parte ante Juventud Guadalupe, que le iba a quedar un gol más, pero en la segunda parte acá recibía detrás de mitad de cancha, se sacaba a 1, a 2, a 3, encaraba el área, no iba a definir de la mejor manera. Sin embargo, el arquero no pone mucha resistencia y coloca el 3-0 Diego Armando Díaz, que en ese momento se empezaba a separar de todos los otros goleadores, de todos los otros delanteros, porque llevaba 8 goles convertidos en 4 partidos. Un promedio de 2 goles por partido hasta ese momento del oriundo de los Frentones, que encaraba y definía de esta manera para el 3-0. Sumaba otra victoria susanense, que además en la cabecera del departamento iba a tener otro grito del chaqueño. La peinaba Leguizamón y aparecía Diego Armando Díaz, definía el primer palo, otro gol más. 9 en 5 partidos para Diego Armando Díaz. Se miraba el arquero con los defensores con el arquero, y no podían creer, no entendían cómo aparecía tan solo el chaqueño, que con sus botines color gris y naranja convertía otro tanto más y le daba más alegrías a Susanense. Botín derecho, borde interno y la pelota sobre la red para que el 9 lo celebre con sus compañeros detrás del arco. Este partido terminó 2-0, en el que Atlético Sastre no pudo ante Susanense, con este segundo tanto convertido por Leguizamón, que hacía su estreno en el torneo Clausura. Había llegado para Copa Santa Fe, donde había convertido, y en el Clausura anotaba entonces su primer gol en la fecha número 5, como decíamos anteriormente. Partido disputado el 22 de septiembre, ya con la primavera para Susanense, que sumaba otros 3 puntos más en la fecha 5 y de esta manera tenía 13 unidades disputadas de 15 puntos. Iba a sumar otros 3 puntos más justamente ante su clásico rival, ante Piamonte, con el centro de Diego Armando Díaz, en este caso como asistidor para la cabeza del Mati Morelli, que hacía minutos, que hacía instantes había ingresado a la cancha. Impulsado por su gente, susanense ganaba el partido cerca del final sobre Piamonte y sumaba otros 3 puntos más. El Intersonal, que ya lo depositaba en los playoffs, que ya se aseguraba la clasificación, todavía restaba definir si era a octavos o a cuartos de final, pero el equipo de Cristian Venecia hacía lo que tenía que hacer. Le ganaba a Piamonte 1-0 con el gol de Morelli y entonces otros 3 puntos más. Como decíamos recién, 16 unidades sobre 18 disputadas. Solamente había dejado 2 puntos en el camino en la fecha número 2 ante Piamonte. Iba a empezar a dejar puntos en el camino. Otros 2 más ante el Expreso, que había comenzado ganando el bicho verde. Y fue Diego Armando Díaz quien termina empatando el partido a través del penal. Un penal en el primer tiempo dudoso que el árbitro sancionó y que el propio Diego Armando Díaz se hizo cargo de cambiar por gol. En esa fecha número 7, Susanense como local empataba ante el Expreso. Y se iba a venir un partido bisagra, porque Atlético San Jorge lo iba a golear 5-1 con este gol de Leopoldo Morero, el único tanto de Susanense. Morero en la primera que tocaba convertía. Y digo bisagra porque a partir de allí todo cambió. Cristian Venecia no iba a seguir. La comisión directiva le iba a informar que no iba a contar más con Cristian Venecia después de esta dura derrota de Susanense como local ante Atlético San Jorge. Fue a los cardos Susanense con la posibilidad de sumar unidades y asegurarse la posición en los cuartos de final y evitar los octavos. Y desde el principio comenzó ganando este partido con el gol de Silvio Ábalos, que aprovechaba el error del arquero y convertía el 1-0 en aquella noche donde Susanense iba a tener en el banco de suplentes a Agustín Pijuán
y a Joaquín Viale, quienes iban a ser los técnicos provisorios tras la desvinculación de Cristian Venezia con el equipo y tras la llegada, que en ese momento fue a ver el partido, de Pablo Jesús Mina, quien se iba a hacer cargo del conjunto de Susanense. Pase de Rovere para Flores, habilitación de taco y golazo de Diego Armando Díaz para el 2-0 de Susanense, que no solo se aseguró el pase a los cuartos de final, no solo se aseguró los primeros 2 puestos en su zona, en la zona A, sino que además era el mejor de la etapa regular, y eso le aseguraba que en caso de pasar a semifinales iba a ser local. Pero para eso todavía quedaba tiempo, tenía otros partidos de por medio. Acá lo ganaba entonces ante Unión Los Cardos 2-1 en el sur del departamento San Martín, en la cancha de la U Cardense. Nos vamos ahora a el partido de cuartos de final, después de volver a ver la reiteración del gol de Diego Armando Díaz, que volvía a convertir, que volvía a anotar, y en este caso ya con Pablo Jesús Mina, Susanense convertía 3 goles en la primera parte en el arco sur del Miguel Ángel Tell, un arco que vio muchísimos goles, y este era el de Bautista Alderete, que recibió en el área, le quedó boyando esa pelota y convirtió un verdadero golazo. Le rompió la red al arquero Colman de Deportivo Mitre, y así Susanense se ponía 1-0 en ese partido disputado un viernes por la noche. Fue precisamente el 1 de noviembre donde el equipo de Pablo Jesús Mina en su estreno sacaba otra diferencia, porque Matías Rovere, oriundo de Morteros, al igual que Pablo Jesús Mina, convertía este golazo desde afuera del área, la agarraba con el empeine y convertía el 2-0, el arquero que volaba pero no llegaba. Susanense sacaba otra diferencia en un partido apretado, en un partido que lo tuvo complicado en los primeros minutos, pero que después con esta ventaja empezó a jugar mucho mejor y encima a extender la diferencia, porque Diego Armando Díaz recuperaba, tocaba para Flores, tomá y hacelo, le dice Flores, habilitación para el hombre de los frentones, y el 3-0. En la noche de viernes, en los primeros 45 minutos, Susanense ya sentenciaba su pase a semifinales. En los primeros 45 minutos, el equipo de Pablo Jesús Mina, que había reemplazado a Cristian Venezia, ya se metía entre los 4 mejores del torneo Clausura. Aquí vemos otra vez la jugada, la recuperación por parte del delantero goleador, que ya seguía convirtiendo, a pesar de que anteriormente lo hicieron Rovere y Alderete, no se quería quedar atrás y seguía metiendo la pelota dentro de la red. Y lo va a hacer también en las semifinales. Partido ante el Expreso, un Expreso que le había ganado en el Apertura, que lo había empatado en el torneo Clausura, pero que acá no fue demasiado complicado para Susanense, que convirtió el primero en esa primera parte a través de Diego Armando Díaz, que lo celebraba con su gente, que lo celebraba con su familia, y ponía el 1-0 en aquella tarde de domingo, donde muchísimo público, en uno de los partidos con más presencia de público, se encontraba ese primer gol. Partido disputado entonces en el Miguel Ángel Tell, porque Susanense había sido el mejor de la etapa regular y por eso tenía la localía. Decía anteriormente que muchos goles se hicieron en ese arco, pero hubo un golazo que se hizo en el arco del norte, porque Diego Armando Díaz la agarra en el aire y la coloca en el segundo palo. Si antes dijimos que el gol contra Americano era un golazo, este no se queda para nada atrás y está también dentro de los 3 mejores goles de este 2024. No solo de Diego Armando, sino de toda la liga. Diego Armando Goles, como lo apodamos en Siempre Hay Tiempo, sacaba otra vez su varita mágica y convertía un verdadero golazo para extender la ventaja y poner el 2-0. Por más de que esté Buffon, que esté el Dibu Martínez, que esté quien esté en el arco, esa pelota iba adentro e iba a terminar en gol. Un golazo de Diego Armando Díaz para el 2-0 sobre el Expreso, que minutos después iba a descontar e iba a poner un poco de tensión en el partido. Pero cuando está Diego Díaz en cancha, muchas veces la tensión pasa para el equipo que lo tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque iba a convertir otra vez otro hat-trick. Remate al primer palo tras sacarse a 1, a 2, a 3 y a 4 en el camino
para el 3-1 de Susanense y meterse en la final luego de 26 años, algo que no ocurría desde 1998, la última vez que el Diablo Rojo jugó una final de Liga Departamental de Fútbol San Martín, la última vez que el Diablo Rojo había ganado un campeonato en el torneo departamental. Y se iba a enfrentar ante Atlético San Jorge, justamente en el primer partido en condición de local, tras el sorteo que se dio. Comenzó perdiendo 1-0, pero rápidamente, un minuto después, el jugador Leguizamón Alexander, el Diablito, definía el primer palo para el 1-1, en un primer tiempo que tuvo de todo. Comenzó ganando el uruguayo, lo empató Susanense y sobre el final, a los 44 y 47 minutos de la primera parte, iba a tener 2 expulsados el conjunto de María Susana. Alderete y Rovere veían la roja y por lo tanto se quedaba con 9 hombres Susanense para el segundo tiempo. Una cuestión a favor es que el viento soplaba justamente a su favor y lo ayudó en esa segunda parte. No solo la cuestión meteorológica, sino también la parte futbolística y el empuje, que fue lo que llevó a que Susanense le termine ganando este partido Atlético San Jorge en una final épica, realmente. El rechazo le quedaba a Silvio Ábalos, que enganchaba fuera del área, enganchaba dentro del área, remataba el segundo palo y un golazo para Susanense, que lo daba vuelta a través del oriundo de Paraná, que así lo festejaba y celebraba con sus compañeros, con su gente colgado al tejido. Susanense daba vuelta a este partido a través de Silvio Ábalos, con 9 hombres y con muchísimo fútbol por delante. Ahí vemos la reiteración, la jugada que le va a quedar a Silvio Ábalos, que se saca a 1 del camino, se saca a 2, remata cruzado y pone el 2-1, un verdadero golazo en la cancha de María Susana en el Miguel Ángel Tel. Otra vez vemos la situación y el gol de Silvio Ábalos, que no va a ser el que saque la diferencia final, sino que va a tener otro tanto más Susanense. Hicieron Leguizamón y Ábalos en este partido, que sumaban su segundo tanto en lo que era el campeonato clausura y eran los escoltas de un Diego Armando Díaz que iba a convertir su gol número 16 en el torneo clausura. De tiro libre, si algo le faltaba al 9 era meterla de tiro libre y lo hacía en el minuto 94. En la última jugada de ese partido, de esa final, la diferencia de 2 dio un resultadazo para los dirigidos por Pablo Jesús Mina, para los de María Susana, que venían de sufrir 2 expulsiones del primer tiempo y ahora sacaba una diferencia de 2. Diego Armando Díaz ponía entonces el 3-1 en el partido de ida de esta final ante Atlético San Jorge. Esto fue el día 17 de noviembre y del 17 pasaron 7 días más para llegar al 24, partido donde se iba a disputar en el Parque 23 de junio y donde Susanense, a través de su goleador, iba a sentenciar la final. Pase de Morero, preciso para el delantero, que controla y define el segundo palo. Otro golazo de Diego Armando Díaz, de Diego Armando Goles, como les decimos acá en Siempre hay Tiempo, y la diferencia de Susanense era de 3 en el global en ese momento. Pase de Morero, que va a venir a la espalda de los defensores, su gol número 17, el segundo tanto de Díaz en la final, había hecho 1 en la ida y este era el segundo en la vuelta. La vuelta que también va a tener otro tanto de Diego Armando, que terminó con 18 goles en el torneo clausura. Una diferencia abismal con el resto de los delanteros, con el resto de sus compañeros. Hizo 18 Diego Armando Díaz, 2 Leguizamón, 2 Ábalos y después Flores, Morelli, Morero y Rovere convirtieron un gol. Esos fueron todos los goles de Susanense, que este era el último para sentenciar el partido y poner en ese entonces el 5-1 de la diferencia global. Después Atlético San Jorge descontó y terminó 5-2, pero Susanense, con los goles de Diego Armando Díaz, se consagró campeón de este torneo clausura 2024. Reitero, Díaz 18, 4 en la primera fecha, después le convirtió a Juventud Unida, le hizo 3 a Juventud Guadalupe, 1 a Atlético Sastre, 1 a El Expreso en la etapa regular, 1 a Unión Los Cardos,
3 a El Expreso en la semifinal. Le había convertido 1 a Deportivo Mitre en los cuartos de final. Después le hizo 3 a Atlético San Jorge en los 2 partidos de la final. Leguizamón hizo 2, 1 ante Atlético Sastre y 1 ante Atlético San Jorge en el partido de ida de la final. Ábalos hizo 2, 1 ante Unión Los Cardos, 1 ante Atlético San Jorge en la final de ida. Y el resto fueron de Flores, Morelli, Morero y Rovere. Felicitaciones a Susanense, campeón después de 26 años, que así levantaba la copa en el Parque 23 de junio con este resultado global de 5-2 y un año histórico para María Susana con Diego Armando Díaz, con Diego Armando Goles.